Y hermana, esto yo sé que el mundo te dice una y otra vez que es un desperdicio de tu vida, pero lamentablemente esto es completamente absurdo. Y te lo voy a presentar de esta forma y te ruego que tú mismo me respondas esta pregunta. ¿Qué mayor labor podría hacer en la sociedad una mujer que criar a la siguiente generación? Te ruego que me respondas esta pregunta. ¿Llenar tu cuenta bancaria con dinero, eso es mayor a criar a la siguiente generación? ¿Dar tu vida por tu esposo, por tus hijos, dedicarte a ellos para que ellos sean una siguiente generación la cual sirva a Dios, la cual viva en justicia, la cual conozca el Evangelio, la cual extienda el reino de Cristo en este mundo? ¿Eso es menor a las labores que podrías hacer fuera de tu hogar? Hermana, eso es lo que el feminismo le ha vendido a las personas. Es por eso que luego las mujeres llegan a sus 40 años sin esposos, sin hijos, con puros gatos y se quieren morir. Porque resulta que la vida es más que simplemente dinero, es más que simplemente profesiones, carreras, títulos. Y Dios te ha dado a ti una labor tan grande que es criar a la siguiente generación. Hermanos, vamos a ver hoy día la segunda parte del capítulo 3 del libro Reformando el Matrimonio del pastor Doug Wilson. Y los que recuerden, en la última transmisión hemos visto el tema de las responsabilidades de los esposos y hemos hablado de las diferentes responsabilidades que tienen los esposos. Déjenme recordarles solamente algunas cosas que hemos visto, aunque hemos visto muchas cosas. Hemos hablado acerca de la responsabilidad que tienen de amar sacrificialmente a sus esposas. Hemos hablado acerca de qué es lo que significa ser esposo, ser cabeza dentro del hogar. Hemos hablado, hermanos, acerca del amor sacrificial, servicial, incondicional que debemos mostrar. Así también el trabajo que va a requerir ser un esposo conforme a lo que Dios nos demanda. También hemos hablado acerca, hermanos, de un celo justo, un celo santo. No todos los celos son incorrectos. Hemos visto cómo es de que la Biblia misma nos muestra de que hay ciertos celos los cuales son correctos, porque cuando uno ama algo va a buscar protegerlo, cuando uno ama a alguien va a buscar protegerla y eso tiene que ver con el tener un celo correcto hacia nuestras esposas. Así también hemos visto cómo los varones debemos proveer para todo lo que nuestras esposas necesitan. Esa es nuestra misión, ser aquellos que sustentan nuestros hogares, no solo en lo material. Eso es algo que incluso hasta los incrédulos hacen y sabemos eso. Los incrédulos mismos saben de que un hombre tiene la responsabilidad de sostener a su familia en lo material, pero nosotros entendemos en la Escritura que nuestras familias necesitan mucho más. Necesitan ser sostenidas teológicamente, espiritualmente, necesitan ser sostenidas emocionalmente en todas las cosas que Dios nos manda respecto a las necesidades que tienen nuestras familias. Así también hemos visto cómo un esposo cristiano debe estar contento con su esposa y debe siempre estar al mando y viendo de tomar la responsabilidad de las decisiones que su esposa también toma, ¿sí? Los que no hayan visto esa sesión, les animo, hermanos, a verla porque hay muchas cosas que es necesario conocer, no solamente para los hombres, por si acaso, sino también para las hermanas, porque las hermanas casadas están llamadas a ser ayuda idónea de un hombre y más vale, hermana, que tú sepas qué es lo que tu esposo tiene que hacer delante del Señor, qué es lo que el Señor demanda de tu esposo. Y así también para las solteras. Más vale, hermana, que sepas qué clase de hombre es con el cual te quieres casar. Dicho sea de paso, hemos estudiado todo un libro que titula de esta manera: ¿qué es lo que debe ser el hombre que se quiera casar con mi hija? Algo que les animo a tomar en cuenta también está en nuestras publicaciones de Facebook y también en mi página personal de YouTube. Y hoy día, hermanos, vamos a ver las responsabilidades de la esposa. Ahora, el autor comienza esta sección del libro diciéndonos de que hay varias responsabilidades que la esposa tiene que también el esposo tiene. Sí, una de esas responsabilidades, por ejemplo, los esposos tenemos la responsabilidad de estar contentos con nuestras esposas y con la mujer que Dios nos ha dado. Y hermanas, eso también va para ustedes. Ustedes deben estar contentas con el esposo que Dios les ha dado, con el hombre que Él ha decidido que las acompañe, que las guíe, que las proteja, que las cuide, que las sostenga. Entonces, hay algunas responsabilidades, por si acaso, hermanas, que se pueden aplicar también a ustedes de lo que hemos visto en la última sesión. Pero hoy día vamos a ver responsabilidades específicas que tienen las esposas cristianas.
Y si ustedes leen, y este es un capítulo, hermanos, que es fundamental y la base de mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que hablamos normalmente en los estudios de familias, y es el capítulo 5 de Efesios. Y ustedes van a notar de que a partir del versículo 22 en adelante, Dios le va a dar diferentes mandamientos tanto a los hombres como a las mujeres, a los esposos y a las esposas. El apóstol Pablo va a tocar un montón de cosas respecto a la vida cristiana y una de las cosas en las cuales se va a tomar bastante tiempo es hablarnos de la familia. Y hemos visto, hermanos, de que hay una diferencia entre lo que Dios a través de Pablo le manda a los varones, a los esposos, y lo que le manda a las mujeres, a las esposas. La diferencia específica está en lo siguiente. Dios nos manda a los varones a amar a nuestras esposas. Y Dios les manda a las mujeres a respetar, a sujetarse a sus esposos. Esto, hermanos, es muy importante que tomemos en cuenta. ¿Por qué? Hay dos razones específicamente por las cuales debemos tomar esto muy en cuenta. Una de ellas es de que estamos diseñados distintos. Estamos diseñados de una manera distinta. Ahora, yo sé que la filosofía moderna y lo que el mundo ha estado enseñando en las últimas décadas es de que hombre y mujer son iguales. Y la realidad es de que la Biblia nos presenta de que somos iguales en valor. Los dos tenemos la imagen de Dios impresa en nosotros. La mujer no es un ser de segunda clase o algo así, pero claramente la Biblia también nos presenta de que hemos sido creados distintos. Esto tú lo vas a encontrar desde el libro de Génesis y las diferentes responsabilidades que Dios le va a dar al hombre como a la mujer. Al hombre Dios lo va a crear y le va a dar el mandato de dominar, de fructificar, de trabajar, de tener hijos, de sustentar, de cuidar, de proteger. Y a la mujer literalmente se la va a llamar, se la va a crear para ser ayuda idónea. Y esto es muy importante porque cuando tú te encuentras con este tipo de mandamientos en el Nuevo Testamento, debes reconocer de que estos mandamientos no simplemente son una imposición hacia los hombres y a las mujeres, sino que estos mandamientos tienen como fundamento el diseño con el cual hemos sido creados. Y esto, hermanas, les ruego que tomen muy en cuenta. ¿Por qué? Porque las mujeres muchas veces creen que aquí se les está imponiendo algo para que no se realicen como personas, para que no hagan todo lo que podrían hacer, y eso no es verdad. Lo que Dios les va a decir que es el camino que ustedes deberían seguir está de acuerdo al diseño con el cual Él las ha creado. Más bien una imposición injusta, más bien una imposición torpe, una imposición abusiva, sería pedirles a ustedes que hagan algo para lo cual Dios no las ha creado. Y esto es muy importante, sí, porque lo que vemos en este pasaje son estas dos cosas: el amor sacrificial, el amor protector, el amor que sustenta que se demanda de los esposos hacia las esposas, y al mismo tiempo se demanda de las mujeres algo distinto. Se les manda que obedezcan, que se sujeten, que sean respetuosas hacia sus esposos. Y esto, hermanas, es por la diferencia de diseño con el cual hemos sido creados. Ahora, también hay otros autores, el autor no va a mencionar esto específicamente, pero hay otros autores los cuales también van a reconocer lo siguiente, y es de que estos dos mandatos se nos dan tanto a varones y a mujeres, dos mandatos distintos. ¿Por qué? Por el pecado. Los hombres y las mujeres luchamos con diferentes pecados en algunas circunstancias de nuestras vidas. Los varones nos cuesta amar, esa es la realidad. A los varones nos cuesta mostrar ese amor, esa calidez que nuestras esposas necesitan. Es por eso que se nos manda eso. A las mujeres lo que les cuesta y con lo que luchan es con sujetarse, es con ser sumisas. Y cualquier mujer, yo creo, de manera general, si es honesta, va a decir que eso es una realidad. No es, hermana, coincidencia de que vivimos un mundo que está tan influenciado por el feminismo, que son mujeres las cuales no quieren sujetarse, no quieren obedecer, más bien quieren ponerse en una posición en la cual creen poder competir con el hombre, creen poder pelear con el hombre, creen poder hacer lo que el hombre hace. Es por eso que Dios en este pasaje está lidiando con estas dos cosas. Uno, por cómo hemos sido diseñados, y dos, Dios está lidiando con el pecado con el que cada uno de nosotros lidia. Los varones, una vez más, nos cuesta y tenemos que trabajar en esto, y por eso tenemos un pasaje extenso en el cual Pablo nos dice no solo que amemos, sino cómo debemos amar. Y también Pablo, pero a las mujeres les va a decir que deben sujetarse
Deben obedecer, deben respetar a sus esposos. Y esto, hermanos, es muy importante que ustedes puedan reconocer, porque, hermana cristiana, vas a lidiar con esto. Vas a ser tentada a no sujetarte, vas a ser tentada a rebelarte, vas a ser tentada a ponerte en la posición de tu esposo, a querer denigrarlo, a querer usurpar una posición de autoridad que por diseño no te pertenece. Es por eso que el apóstol Pablo en este pasaje claramente les va a decir a las mujeres: sujétense a sus esposos, pero no cualquier sujeción, una sujeción con gusto, una sujeción que, como la sujeción que la iglesia debe tener con Cristo. Hemos hablado de este tipo de pasajes en muchas ocasiones en estos estudios. Le animo, hermanos, a volver a meditar en ellos y traer a sus memorias una vez más lo que hemos estudiado. Lean este pasaje, tenemos muchos videos sobre eso también. Ahora, el hecho de que Pablo le diga a las mujeres que deben sujetarse, el hecho de que Pablo le diga a las mujeres de que deben respetar a sus esposos, por si acaso eso no significa de que las mujeres no deban amar a sus esposos. Obviamente las mujeres deben amar a sus esposos. La Biblia nos llama a que amemos a todos, que amemos a nuestro prójimo. La Biblia nos llama a que amemos hasta a nuestros enemigos. Entonces es bastante obvio de que las mujeres también deben amar a sus esposos. Es más, Tito capítulo 2, literalmente la Biblia nos va a decir de que las mujeres deberían aprender a amar a sus esposos. Eso es algo, incluso, hermanas, que les animo a tomar en cuenta esto. Se aprende. No es algo que debes dejarlo a lo espontáneo, no es algo que debes dejarlo a la suerte, no, es algo que debes aprender a hacer. Pero dicho eso, hermanos, sí la Biblia nos manifiesta en este pasaje específicamente, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, el rol que la mujer debe tener dentro del hogar. Y este rol se puede resumir en estas dos palabras: sujeción y respeto. Sujeción y respeto. ¿Y qué tiene que ver, cuál es el significado de estas palabras? ¿Cómo es que nosotros las podemos aplicar? Les voy a dar dos palabras más que el autor utiliza en el libro para ayudarnos a entender qué es lo que Dios demanda de las mujeres dentro del hogar. Esta sumisión, esta sujeción, este respeto, hermana, tiene que ver con el honrar a tu esposo, el darle el honor debido, ¿sí? Como la cabeza del hogar. Y también tiene que ver con la obediencia. Hermana, tú estás llamada a darle honor a tu esposo. Hay mujeres las cuales están acostumbradas a despreciar a sus esposos, a tratar a sus esposos de una manera despectiva. Hay mujeres las cuales están acostumbradas, y esto vemos en el mundo constantemente, y por eso no debe sorprendernos de que el matrimonio es un fracaso, porque las mujeres lamentablemente dentro del hogar muchas veces más bien le faltan el respeto a sus esposos. Pero más bien el pasaje en el capítulo 5 de Efesios les manda a ustedes a hacer completamente lo contrario. Lo que Dios les manda a ustedes, hermanas, es: obedezcan, sean sumisas. Dios ha puesto a su esposo como la cabeza de su hogar. Ustedes son ayuda idónea, los cuales deben estar a su lado, siguiendo su guía, siguiendo su liderazgo. Ahora, siempre que hablamos de este tipo de cosas, va a venir a la mente de una hermana o de una mujer lo siguiente: ¿qué pasa si mi esposo me pide que peque? Hermana, obviamente, en ese caso, tú debes sujetarte a Dios antes que a tu esposo. Eso es algo obvio, ¿sí? Pero, hermana, hasta que tu esposo no te pida que peques y que vayas en contra de Dios, el llamado que Dios te hace es: sujétate a tu esposo, así como la iglesia se sujeta a Jesucristo. Ahora, tu esposo va a fallar, tu esposo se va a equivocar. Eso no cambia, hermana, tu posición. Eso no cambia el que tú debas estar en esta posición, en este estado en el cual Dios quiere que estés dentro de tu hogar, de una mujer sumisa, una mujer obediente a tu esposo. Pero no solamente la Biblia te manda a ser sumisa, a estar sujeta a Él, la Biblia te manda a respetarlo. Y este respeto, hermanos, tiene que ver con el honrar a tu esposo. Es más, esta palabra es una palabra muy interesante, la palabra que Pablo decidió utilizar, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarnos cuál es la labor de una mujer dentro del hogar. Porque si tú lees en el idioma original lo que Pablo dice, vas a encontrar de que Pablo utiliza la palabra fobia. Y esta palabra, hermana, específicamente tiene que ver con un miedo. No estoy diciendo, ahora escuchan bien mis palabras, no estoy diciendo de que los hombres debemos hacer que nuestras esposas nos tengan miedo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo de que los hombres debemos hacer que nuestras esposas nos teman. No estoy diciendo eso. Nosotros más bien deberíamos hacer sentir completamente seguras a nuestras esposas, porque las sostenemos, las protegemos, las cuidamos, les proveemos todo lo que necesitan.
Pero el mandato no es a los hombres que provoquen miedo a sus esposas, sino el mandato es a las esposas que tengan un temor reverente hacia sus esposos. Y en un curso de familia que hemos tenido el año pasado, hemos hablado de este tema, que creo que es muy importante meditarlo y reforzarlo cada vez que podamos. Porque hermanas, quieras o no, los varones, Dios nos ha creado de una manera en la cual podemos hacer grandes proezas, como también podemos ocasionar terribles desgracias. Los hombres, cuando tú te pones a analizar la historia de la humanidad, hermana, verdaderamente damos cierto miedo. Porque cuando somos hombres malos, cuando queremos usar la fuerza que Dios nos ha dado de una manera equivocada, de una manera pecaminosa, verdaderamente podemos hacer mucho, mucho daño. No es coincidencia, hermanas, de que las cárceles están repletas de hombres. No es coincidencia, hermana, de que la cantidad de personas en las cárceles, los hombres abarcan la mayor parte de las cárceles y las mujeres normalmente no. Esto es, hermanas, porque los hombres somos capaces de, como he mencionado, grandes proezas, grandes cosas heroicas. En la historia de la humanidad vas a encontrar igual eso, pero al mismo tiempo los hombres también tenemos la capacidad de hacer mucho, mucho daño. Y yo estoy convencido de que por la posición en la que Dios nos ha puesto, por la labor que Dios nos ha dado a los varones, por el diseño con el cual nos ha creado, ese mismo diseño requiere esto de parte de ustedes, respeto. Hermana, tu esposo necesita que lo respetes. Cuando lo desobedeces, cuando no eres sumisa, cuando lo desprecias, cuando lo tratas mal, eso no es respeto. Los hombres, hermanas, necesitamos por diseño ser respetados dentro de nuestros hogares, porque Dios te lo manda y porque, hermana, una vez más voy a decir esto, los hombres necesitamos esto. Un hombre necesita sentirse respetado por su esposa, sentirse respetado por sus hijos. Y eso es algo que Dios, hermana, te demanda dentro del hogar. ¿Quieres que tu esposo esté feliz contigo? Una de las formas, no una de las formas, la forma en la que Pablo te dice que esto va a suceder es de que seas una mujer sumisa, obediente y que lo respetes, le des la honra de vida. Hermana, una vez más, esta palabra folla tiene que ver con esto, un temor reverente hacia tu esposo. Hermanas, esto les ruego que tomen muy, muy en cuenta. Lee la Biblia, hermana, y vas a encontrar grandes mujeres, no te voy a negar eso, pero lee la Biblia y encuentra, hermana, a todos los hombres dentro de la Escritura y vas a encontrar hombres que dan miedo. Dan miedo, ¿por qué? Porque hacen terribles cosas, muchos de ellos, y las mujeres no tienen nada que hacer para detenerlos en muchos casos, como también por la gracia de Dios tienen la fuerza, tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Y eso, hermana, es algo que tú deberías, a lo que tú deberías mostrar respeto, mostrar cierta reverencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo te llama a hacer acá. Sí, tu esposo no es alguien el cual puedes tratar como a cualquier persona. Tu esposo es alguien al que deberías tratar, el apóstol Pablo nos dice en ese pasaje, como a Cristo mismo. Cristo, hermanas, por el amor, por la provisión, por el sustento, por el sacrificio que Él hace por nosotros, obviamente le tenemos una reverencia especial hacia Él o no. Pero al mismo tiempo, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar de que Cristo es tan poderoso, es tan fuerte, que en el capítulo 19 de Apocalipsis literalmente va a venir y con el poder de su boca va a destruir a todos sus enemigos. Cristo, hermano, también es nuestro Salvador, el cual también debe generar en nosotros un temor reverente hacia Él por el poder, por la capacidad que tiene. Y nosotros los varones, hermanas, en cierta manera estamos en esa posición en nuestros hogares. No estoy diciendo que seamos Cristo, ¿sí? Ojalá todos fuéramos como Cristo, estamos creciendo, imagen y semejanza de Él, pero hermana, si representamos algo de lo que Él es, y la Biblia lo que demanda de parte de ti es de que trates a tu esposo así como tratarías a Cristo, y lo que Cristo requiere de su iglesia es sujeción y es respeto, y lo mismo es lo que tú debes darle a tu esposo. En segundo lugar, el autor nos va a presentar de que una de las labores más importantes dentro del hogar de una esposa es criar hijos. Ahora, esto para muchos es ofensivo quizás, en un momento voy a explicar que eso es completamente irracional, pero hermana, esta es una realidad. Si hay algo que la Biblia demanda de las esposas, si hay algo que la Biblia quiere que las mujeres cumplan, es el tener hijos
A ustedes, de manera por diseño, les ha dado una capacidad especial para tener a los hijos desde el vientre, desde su vientre, tenerlos 9 meses, desde el vientre poder sustentarlos, poder cuidarlos, poder protegerlos. Y hermana, algo que la Biblia demanda es de que ustedes se dediquen a sus hijos. Se dediquen a sus hijos. Escucha lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Aquí el apóstol Pablo está hablando de las mujeres. Ahora, antes de concluir todo lo que tengo que decir acá, hermanas, esperen a escucharme, por favor, para que no lleguen a conclusiones erróneas. Escucha lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Pero se salvará, y aquí Pablo está hablando de las mujeres, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí hay varias cosas que aclarar en este pasaje. El autor usa este pasaje en su libro y yo sé que aquí suena algo extraño para muchos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos de que la salvación es solamente por gracia, ¿verdad? Nosotros no creemos de que la salvación sea por obras. Nosotros creemos de que en la cruz Jesucristo cumplió todo lo que nosotros necesitábamos con su vida perfecta, con su muerte expiatoria en la cruz. Cristo ya hizo todo para que seamos salvos. El apóstol Pablo mismo enseñó esto, Romanos capítulo 3, versículo 24, somos justificados gratuitamente por su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, va a decir el apóstol Pablo, Efesios 2, versículo 9, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación, hermanas, yo sé, y todos estamos de acuerdo con esto, espero, porque si no, no eres cristiano, es por fe en Cristo, no es por nuestras obras. Entonces, ¿a qué es a lo que Pablo se refiere en este pasaje, 1 Timoteo 2:15, cuando dice de las mujeres que se salvarán engendrando hijos? Si tú lees el contexto de ese pasaje, no te voy a negar que es un poco complicado, pero vas a encontrar de que el apóstol Pablo está haciendo referencia ha estado hablando de lo que sucedió en el jardín del Edén con Eva. Eva, lamentablemente, fue la que fue engañada por Satanás y fue la que dio el fruto prohibido a su esposo y de esa manera es que entró el pecado en el mundo. Ahora hay muchas cosas que hablar de eso, no lo vamos a hacer en esta sesión, en otras oportunidades. También tenemos videos de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5 sobre el pecado de Adán, así que les animo a tomar en cuenta esa información y todos los estudios que tenemos al respecto. Pero en el contexto de 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo ha estado hablando de que la mujer fue la primera en caer, de que la mujer cayó y no el varón, la mujer fue engañada y no el varón, ¿sí? Y en ese contexto el apóstol Pablo dice, pero la mujer se salvará. La pregunta es, ¿salvarse de qué? Si el mismo apóstol Pablo ya nos ha dicho en esa misma epístola, en el capítulo 1, de que la salvación es por gracia, la salvación es por fe en Cristo, la salvación no es por obras. Entonces, ¿a qué es a lo que Pablo se refiere en ese pasaje? A lo que se refiere, hermana, es de que tú vivas con el estigma de Eva. Tú vivas con ese estigma que las mujeres tienen de ser tal vez más débiles, de ser quizás personas las cuales pueden dejarse engañar, que vivas con ese estigma de lo que Eva realizó en el jardín del Edén. Tu hermana no quieres ser vista de esa manera, tú quieres ser una mujer que también reciba honra, reciba alabanza, como va a decir Proverbios en Salomón en Proverbios capítulo 31, aunque perdón, Salomón no escribe ese capítulo. Pero tú quieres ser esa mujer virtuosa, la cual es alabada, sí, es honrada, es más valiosa que las piedras preciosas, como vamos a ver en un momento. Tú quieres ser esa clase de mujer. Aquí Pablo no está hablando de tu salvación es solo por Cristo, pero la forma en la que tú vas a encontrar estima en este mundo y ya no vas a ser manchada con la reputación de Eva, el apóstol Pablo, escucha lo que dice, será salva engendrando hijos. Te salvarás de ser vista como un ser el cual ha caído, ha pecado, ha sido engañada. ¿Cómo? Engendrando hijos, hermana. Si permaneciera en fe, amor y santificación. La crianza de hijos, hermanos, es algo que hace que una mujer verdaderamente sea estimada. Yo no quiero ofender a nadie, aunque probablemente lo voy a hacer, y lo siento por esto, pero una mujer que abandona a sus hijos para dedicarse a una profesión es una mujer la cual no tiene gran estima a mis ojos. Y respecto a lo que la Escritura dice, la Escritura va a decir, ¿sabes qué es una mujer de alta estima? Es una mujer que se dedica a engendrar y a criar hijos. Es por eso, hermanos, que nosotros en el cristianismo no vamos a negar esto de que el rol principal de la mujer está en el hogar.
Ahora, algunos van a atacar esto, algunos se van a sentir ofendidos con esto, pero eso es algo que proviene del diablo literalmente, eso es algo que proviene de personas ateas, feministas, las cuales odian a Dios, odian la forma en la que Dios las ha creado, pero eso no debe verse dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice acá, la forma en la que tú vas a ser una mujer realmente estimada es dedicándote a tus hijos, dedicándote a tu hogar. Si no me crees, puedes leer después conmigo, puedes leer después o ahora si tienen sus Biblias abiertas, Tito capítulo 2, versículo 4 al 5. Escucha lo que Pablo va a decirle a las mujeres con más experiencia, a las mujeres mayores en la iglesia que deberían estar enseñándole a las mujeres más jóvenes. Escucha lo que Pablo dice, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Y hermanas, si tú lees más en ese pasaje, vas a encontrar de que el apóstol Pablo va a decir de que las mujeres hagan esto. ¿Para qué? Para que la verdad del evangelio no sea blasfemada. Para que el camino que nosotros seguimos, el mensaje que nosotros predicamos no sea despreciado en este mundo. La forma en la que Pablo dice que esto va a suceder, ¿sabes cuál es? La forma en la que Pablo dice que más bien nuestro mensaje no va a ser despreciado, no va a ser blasfemado en este mundo, es de que haya mujeres en los hogares amando a sus esposos, criando a sus hijos, siendo prudentes, castas, cuidadoras de su casa. Y hermana, esto yo sé que el mundo te dice una y otra vez que es un desperdicio de tu vida, pero lamentablemente esto es completamente absurdo. Y te lo voy a presentar de esta forma y te ruego que tú mismo me respondas esta pregunta. ¿Qué mayor labor podría hacer en la sociedad una mujer que criar a la siguiente generación? Te ruego que me respondas esta pregunta. ¿Llenar tu cuenta bancaria con dinero, eso es mayor a criar a la siguiente generación? ¿Dar tu vida por tu esposo, por tus hijos, dedicarte a ellos para que ellos sean una siguiente generación la cual sirva a Dios, la cual viva en justicia, la cual conozca el Evangelio, la cual extienda el reino de Cristo en este mundo? ¿Eso es menor a las labores que podrías hacer fuera de tu hogar? Hermana, eso es lo que el feminismo le ha vendido a las personas. Es por eso que luego las mujeres llegan a sus 40 años sin esposos, sin hijos, con puros gatos y se quieren morir. Porque resulta que la vida es más que simplemente dinero, es más que simplemente profesiones, carreras, títulos. Y Dios te ha dado a ti una labor tan grande que es criar a la siguiente generación. No estoy quitando la responsabilidad de los varones por si acaso en la crianza de los hijos, pero se sabe históricamente de que las mujeres en la primera etapa de los hijos, sobre todo hasta los 13 años, esto dentro de la cultura judía, ellas eran las principales responsables de que sus hijos estén bien educados, de que sus hijos estén bien disciplinados, de que sus hijos estén siendo bien guiados. Normalmente en la cultura judía, a partir de los 13 años, es ahí donde los padres ya se llevaban a sus hijos, sobre todo a los varones, a que ahora trabajen con ellos. Pero hermanas, esto, más allá de las salvedades que hay que hacer con las diferencias que tenemos culturales con los judíos, pero creo que es algo que debemos tomar muy en cuenta, porque hay muchas mujeres que lamentablemente ven la labor dentro del hogar como si fuera algo, un desperdicio. Es más, he escuchado personas que supuestamente se llaman cristianas y dicen, ay, estás perdiendo tu vida, ¿por qué no haces algo? Como si el trabajo en el hogar no fuera hacer algo, como si el trabajo en el hogar no fuera realmente un trabajo. Y las mujeres y las esposas que se toman esta labor saben, este es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Es todos los días, es la verdad, esa es la realidad, ¿sí? Quizás no es el trabajo más pesado que Dios ha dado a la humanidad. Yo creo que los hombres hacemos un trabajo más pesado en muchos casos. Pero hermanas, el hecho de que no sea un trabajo más pesado que otras labores, eso no significa que no sea un trabajo eso no significa que sea un trabajo menos importante. Y las mujeres hermanas deben empezar a analizar y a recibir la doctrina y la revelación que Dios nos ha dado respecto a esto. ¿Por qué? Yo te voy a decir esto. El día de mañana tienes 30 títulos colgados en la pared. El día de mañana tienes una cuenta bancaria con la cual te puedes ir de viaje, te puedes comprar lo que quieras, pero no tienes nada más, no tienes hijos. Vas a morir y no estás dejando absolutamente nada en este mundo. Estás dejando cosas las cuales cualquier otra persona las va a terminar desperdiciando.
¿O qué pasaría si tienes hijos, pero por tus títulos y por todo el dinero que quieras, sí, esos hijos luego se pierden, esos hijos luego se rebelan contra Dios, esos hijos luego terminan en el infierno? Que eso realmente es una vida bien, bien aprovechada. Eso es una vida a la cual una mujer va a poder decir, oh, he cumplido realmente mi propósito en este mundo. Y lo mismo, por si acaso, hemos dicho para los varones en muchas ocasiones, varones que por el dinero, por la academia, por la labor, sacrifican a sus familias, es algo que nosotros tampoco creemos que es correcto. Pero el día de hoy específicamente estamos hablando de las mujeres. Y como les hago notar, el apóstol Pablo va a ser explícito respecto a esto. Las mujeres quieren salvarse de ser vistas como con una baja estima, quieren ser vistas como mujeres de alta estima. Bueno, críen hijos, tengan hijos. Dios les ha dado esa gracia. Dios les ha dado ese regalo de poder concebir hijos. Quieren ser mujeres las cuales estén ayudando, y escucha bien, ¿sí? A la extensión del reino de Cristo, a que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amen a sus esposos, amen y críen a sus hijos, cuiden sus casas. La mujer sabia, Proverbios capítulo 14, edifica su casa, edifica su casa. Hermana, esa es tu labor principal. Escucha, no es tu única labor, en un momento vamos a hablar de eso, pero esa es tu labor principal. Y cualquier persona que diga que eso es un desperdicio de vida es una persona muerta en sus delitos y pecados probablemente. Ciega completamente. Porque una vez más, ¿qué podría ser más valioso que una mujer se dedique a su esposo y a criar a la siguiente generación? ¿Qué es más valioso? ¿Qué podría ser más valioso para esta sociedad, a los ojos de Dios, para la iglesia? Hermana, te ruego que tomes muy en cuenta esto, porque Dios te ha diseñado para que cumplas esta labor. Dios te ha creado a ti como mujer con con una vocación especial hacia los niños. Sabemos eso, ¿sí? Por eso es bastante irónico que desde que se le demandó, porque esto es como una demanda lamentablemente en nuestras sociedades, a las mujeres que abandonen sus hogares para dedicarse a la fuerza laboral fuera del hogar. Lo interesante es de que muchas mujeres se dedican ¿a qué? A cuidar a otros. Se dedican a parvularios, se dedican a ser profesoras de escuela, se dedican a hacer ese tipo de cosas, o no, enfermeras. ¿Por qué crees que pasa eso? Eso no pasa por casualidad, eso es porque incluso las mujeres que dejan el hogar, ellas mismas muchas veces buscan eso, aquello para lo cual han sido creadas, cuidar a otros, criar niños. Es por eso que en las escuelas normalmente la mayor parte de las personas que se dedican a la educación primaria son mujeres. Es porque la mujer tiene esa aptitud especial hacia la crianza de niños, hacia cuidar personas, ¿sí? Y eso, en primer lugar, como tu primera responsabilidad, debería ser ejercido dentro del hogar. Y esto, hermanas, les ruego que ustedes deben aprender a hacerlo con gusto. Deja de escuchar esas voces que te dicen que estás perdiendo el tiempo. Deja de escuchar esas voces que te dicen que no estás haciendo nada con tu vida. Cuando veas crecer a esos niños, y mi esposa está disfrutando eso ahora, cuando ves crecer a esos niños y ves todo lo que tú has hecho en ellos y cómo estás formando en ellos algo que va a permanecer con ellos hasta las siguientes generaciones, yo te puedo asegurar que vas a sentir una realización mucho más grande que cualquier maestría o doctorado o posición en esta sociedad te pueda dar, porque estás literalmente afectando a la siguiente generación y no solamente a esa, estás afectando a la generación de tus nietos y de tus bisnietos. Y eso es algo que tú ves de primera mano, que tú estás haciendo, que el Señor te está utilizando para esto. Hermana, ten muy en cuenta esto. Porque aparte, si el Señor te manda y el Señor te ha diseñado de esta manera, escucha, tú debes hacerlo con gusto. Y esto es algo que el autor menciona en este capítulo. Debes hacerlo, hermana, con agrado. No lo hagas, hermana, como si estuvieras perdiendo tu tiempo, desperdiciando tu vida. Y yo sé de que muchas mujeres creen eso, pero no debe ser así. Me acuerdo en una ocasión que mi mamá le dio un consejo a mi esposa y le dijo esto, sabes, yo a veces cuando lavo platos o hago algo dentro del hogar, uno es tentado, ¿no? Una mujer es tentada a decir, ay, ¿qué estoy haciendo? Podría estar haciendo algo más grande. Pero no, el Señor me ha mandado a cuidar mi hogar,
El Señor me ha mandado a mantener mi hogar pulcro, un lugar donde mis hijos, mi esposo quieran estar. Entonces lo voy a hacer con agrado porque lo estoy haciendo para el Señor, porque Él me ha mandado a hacer esto. Y hermana, ¿quién es tu Señor? Tu Señor no son esas feministas las cuales quieren pervertir tu mente, las cuales quieren destruir tu hogar. Tu Señor es el Dios que ha dado a su Hijo para morir por ti. Y si Él te ha dado esta labor de edificar tu casa, dedicarte a tu hogar, hermana, hazlo con el mayor agrado porque estás cumpliendo tu labor delante del Señor. Estás cumpliendo tu labor delante del Señor. Yo no puedo creer de mujeres cristianas las cuales están más preocupadas por agradar a un jefe, están más preocupadas por agradar a lo que la gente diga que a su Señor. Pero el Señor, hermana, te dice, sabes, dedícate a tu hogar, que esa sea tu principal función, tu principal responsabilidad. Ahora, dicho eso, hermanos, no vamos a negar tampoco de que la mujer está únicamente limitada al hogar. Y esto, hermanos, no va a contradecir lo que acabo de enseñar. Simplemente, como voy a hacer en un momento, es mostrarles que la Biblia misma nos muestra, hermanos, esto. ¿Sí? Las mujeres, hermanas, pueden cumplir ciertas labores fuera del hogar según los dones que Dios les haya dado. Pero lo que debemos tener muy en cuenta es de que la función principal de una esposa es dentro de su hogar. De ahí, cuando tú cumples tu función dentro de tu hogar, si el Señor te ha dado diferentes talentos, diferentes dones, está bien que los ejerzas por el bien de tu comunidad, por el bien de tu iglesia, por el bien de tu nación. Un ejemplo, mi esposa, por ejemplo, es músico. Sí, ella tiene muy buena capacidad musical, más que la mía. Es una mujer que Dios la ha dotado con grandes capacidades musicales. Y hermano, sería para mí, como un buen administrador de los dones que Dios le ha dado a mi esposa, sería muy tonto, sinceramente, de que no le permitiera a mi esposa, siempre y cuando no sea negligente con nuestro hogar, sería muy tonto que no le permitiera a mi esposa, por ejemplo, dar clases de música, ¿sí? Contribuir con el don que Dios le ha dado incluso a otras personas. En mi caso, por ejemplo, mi esposa dirige el coro de la iglesia. Los que conocen, los que están en nuestra iglesia saben esto. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una capacidad especial para poder hacer las voces, para poder hacer las armonías y poder dirigir el coro del cual nuestra iglesia, gracias a Dios, disfruta, porque es realmente muy lindo el día domingo que tenemos un domingo al mes en el que cantamos juntos como iglesia, junto con el coro a diferentes voces. Y hermanos, eso está bien. Yo sé que mi esposa tiene esos talentos, esos dones, y entonces obviamente yo como su esposo debo permitirle, debo dejarla que ella ejerza sus dones por el bienestar de su comunidad, por el bienestar de su iglesia, por el bienestar de su nación, si es que Dios le diera la oportunidad, pero nunca en desprecio o en desmedro del hogar. Este es el equilibrio, hermanos. Si tú lees Proverbios capítulo 31 y les animo, hermanos, a hacer eso después, vas a encontrar eso. ¿Sí? Vas a encontrar eso, de que la mujer tenía algunos negocios allá afuera, ¿sí? Estaba haciendo algunas cosas allá fuera de su hogar. Su principal labor, pero era su familia, era su esposo y sus hijos, como voy a ver en un momento, como vamos a leer en un momento. Pero Dios claramente muestra de que esta mujer virtuosa, según los dones con los cuales Él la había capacitado, Dios le da la oportunidad de poder ser de bendición también para otros fuera de su hogar. Pero una vez más, aclarando, siempre y cuando no sea negligente con las responsabilidades que tiene dentro de su casa. Hermanos, esto no solo es para las mujeres, es también para nosotros los varones. Por ejemplo, hermanos, yo creo que Dios me ha dado la capacidad de predicar su palabra. Yo creo que Dios me ha llamado al ministerio pastoral. Ahora déjame preguntarte esto. ¿Yo puedo ser pastor si no si no tengo mi casa, mi hogar bien ordenado? Si no soy responsable con mi esposa y mis hijos, ¿yo puedo ser pastor, hermana? Tú sabes que no. Si has leído tu Biblia, 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo va a decir, antes de que alguien ocupe el rol de pastor, tiene que tener a su esposa, tiene que amar a su esposa, ser marido de una sola mujer, tiene que tener a sus hijos en sujeción, tiene que tener su hogar ordenado, porque alguien que no puede gobernar su propio hogar, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Eso es lo que el apóstol Pablo va a decir en 1 Timoteo 3.
Entonces te va a notar que esto es en cierta manera muy parecido a lo que a los hombres también por si acaso se nos demanda. Ahora, obviamente, hermanos, yo si Dios me ha dado dones para predicar, para ser pastor, etcétera, puedo ejercerlos, pero nunca, nunca siendo negligente en mi hogar. Y para las mujeres, según los dones que hayan recibido, nadie recibe el don de pastora, por si acaso. Solo digo eso de paso, porque quizás hay algunos hermanos que nos escuchan en otros lugares que van a pensar, mi esposa puede ser pastora, capaz. No, sí, eso no existe en el Nuevo Testamento, eso no existe en la Escritura. Pero dejando eso a un lado, hermanas, hermanos, hermana, tú tienes algunos dones que Dios te ha dado, te haces cargo de tu hogar, puedes con tu casa, entonces también está bien que ejerzas según las posibilidades que tengas, los dones que Dios te ha dado para bendecir a tu comunidad, a tu iglesia, a tu nación. Y ese es el ejemplo que les he dado a mi esposa con las actividades que hace, aparte del hogar. Pero ella nunca hace esas actividades. Es más, en algunas ocasiones ha dejado algunas de esas actividades. ¿Por qué? Por dedicarse a su hogar, hermana. Entonces, teniendo ese equilibrio, lo que sí la Biblia una vez más quiero recalcar es de que Dios ve a la mujer virtuosa como una mujer que tiene como prioridad y mayor preocupación a su familia. Escucha lo que va a decir Salomón en Proverbios capítulo 31, versículo 14 y versículo 21, si no me equivoco. Escucha lo que dice. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Aquí Salomón nos presenta a esta mujer virtuosa, la cual está preocupada, escucha, por estas dos cosas, la comida dentro de su hogar y el vestido de su familia. Hermana, esa es una responsabilidad que ustedes tienen. La responsabilidad de traer el alimento es nuestra, pero la responsabilidad, hermana, de administrar lo que el hombre trae es ustedes. La responsabilidad nuestra es traer, sí, el dinero para comprar ropa, para tener lo necesario, pero la responsabilidad de vestir a la familia es de la mujer. Y aquí Salomón, hermanos, nos está mostrando cómo una mujer ejerce una labor tan útil dentro del hogar. ¿Por qué? Porque es la administradora de los recursos económicos que el esposo trae. Es la administradora de los recursos económicos que el esposo trae. Ahora aquí, hermanos, tengo que corregir un error que muchas familias cometen. El error que muchas familias cometen es el siguiente. Como el hombre trabaja y el hombre recibe su salario, el hombre se agarra todo ese dinero y le da las sobras a su familia o una partecita a su esposa y él se agarra todo. Hermano, eso no es correcto. Dios te ha dado una mujer como ayuda idónea para que ella te ayude a administrar todo lo que tienes. Y una buena mujer, hermano, no sabes la bendición que es, no sabes la bendición que es. Yo he escuchado testimonios de personas las cuales les he escuchado que han dicho esto. Ya este hombre andaba bastante mal antes, pero cuando se casó con ella, wow, progresó, ¿sí? Salió de estas deudas, salió de aquella deuda, empezó a generar más recursos, empezó a utilizar bien sus recursos. Hermanos, eso es la influencia de una buena ayuda idónea, de una mujer virtuosa. Y una mujer debe ser eso. Sí, los hombres, hermanos, trabajamos para traer el sustento todos los días. Nosotros debemos ser los principales proveedores dentro de nuestros hogares. Pero, hermanas, ustedes están llamadas a administrar toda esa provisión, todo ese sustento. Las mujeres deberían aprender a ser buenas administradoras económicas, buenas administradoras de los recursos económicos que el hombre trae. Hacer las compras, hacer presupuestos. Hermanos, eso no es algo que una persona debe hacer por entretenimiento, sino es un trabajo que una mujer se debe tomar. En nuestro hogar es así, con mi esposa hacemos el presupuesto, ella sobre todo hace el presupuesto de todos los gastos que tenemos dentro del hogar, cuánto tenemos tal vez para ahorrar, cuánto tenemos extra. Yo he decidido dentro de mi hogar ayudarla a hacer las compras, pero en realidad yo voy a comprar toda la lista que ella me da. ¿Por qué? Porque es ella la que está administrando estos recursos. Yo estoy supervisando todo esto, obviamente, porque soy el varón, soy la cabeza. Pero yo sé que Dios me ha dado una esposa para que ella esté acompañándome en esto. Y hermanos, yo sé de que tal vez esto no es una regla general, puede ser que haya mujeres las cuales
no sepan administrar las cosas de manera correcta, pero normalmente se escucha de que los hombres somos los que botamos el dinero, desperdiciamos el dinero, gastamos en cosas insulsas, pero hermanos, eso, por eso Dios nos ha dado una esposa. Y este es un trabajo, ¿sí? Y hermanas, hay mujeres que quieren ser administradoras de empresas, quieren administrar. Hermana, cuán importante es administrar un hogar. Estás hablando del futuro de tus hijos, de tu esposo. Y Dios te ha dado esa labor primaria. Y sinceramente no creo de que una mujer esté capacitada para hacer otras cosas fuera del hogar si dentro de su hogar no puede hacer estas cosas primero. Y Dios les ha dado, hermanos, esta labor especial a las mujeres, de que ellas estén preocupadas porque su familia tenga la comida necesaria, porque su familia tenga la vestimenta necesaria, porque ustedes sean las que administren los recursos económicos, las que sean las que estén que sean responsables de hacer las compras, los presupuestos, y este va a ser un trabajo que requiere diligencia. Y eso, hermana, es un deber que las esposas cristianas tienen. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver el día de hoy que las mujeres también tienen deberes conyugales. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Hermanas, nos referimos al deber que ustedes tienen de tener intimidad continua con sus esposos. Y esto, hermanos, es muy importante. Yo sé que muchas veces estos temas suenan como son tabús en muchas iglesias, entre muchos cristianos, estas cosas no se hablan. Ahora, sinceramente, creo que hay que hablarlas con, con cuidado, con sabiduría, con discernimiento. Lamentable escuchado de iglesias las cuales tratan estos temas de una manera muy morbosa. Entonces, tengan cuidado con eso, sí. Y te voy a decir por qué tienes que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la relación sexual entre un hombre y una mujer lo que busca representar es la unión de Cristo con su iglesia. Entonces no trates este tema de una manera ligera, bromista o morbosa. ¿Sí? No trates este tema de esa forma. Pero la realidad, hermanos, es de que la Biblia habla de estas cosas. La Biblia nos dice, 1 Corintios capítulo 7, de que el hombre y la mujer cuando se casan ya no son dueños de sus propios cuerpos. En realidad nunca lo fuiste, porque Dios es dueño de nuestros cuerpos. Pero cuando te casas, el apóstol Pablo va a decir, el varón no es dueño de su cuerpo, su esposa es dueña de su cuerpo, la mujer no es dueña de su cuerpo, su esposo es dueño de ese cuerpo, ¿sí? Y Dios nos ha diseñado de tal forma, hermanos, de que entre la unión de un hombre y una mujer encontremos mucho placer, mucha satisfacción. Y Dios quiere, hermanos, que, escucha bien lo que voy a decir, que disfrutemos de eso. Muchos creen, hermanos, de que la religión nos inhibe de disfrutar muchas cosas en este mundo. Hermano, la religión cristiana nos va a restringir el que disfrutemos el pecado, pero no todo es pecado. El apóstol Pablo va a decir, 1 Timoteo capítulo 4, Dios ha creado todas las cosas para que las disfrutemos en acción de gracias. Hay muchas cosas las cuales son lícitas, hermanos, disfrutar. Hay muchas cosas las cuales Dios mismo nos dice en su palabra que son lícitas disfrutar. Y déjame darte un ejemplo que es muy importante. Hermanos, Dios nos ha dado papilas gustativas. Dios nos ha dado, ¿has visto este planeta? Nos ha dado tantas distintas formas de alimento, frutas con diferentes sabores, con diferentes texturas, con diferentes consistencias. Y hermanas, Dios nos da papilas gustativas para que podamos disfrutar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es correcto disfrutar muchas cosas en este mundo, las cuales en acción de gracias a Dios, cuando las disfrutamos, hermanos, lo estamos haciendo para su gloria. Porque sería deshonrar a Dios no disfrutar algo que Él nos ha dado para que lo disfrutemos. El pecado es algo que siempre trae un placer pasajero, un placer que termina en dolor, en sufrimiento, en depresión, en frustración. Pero cuando disfrutamos las cosas como Dios nos las manda, hermanos, eso no pasa, sino que podemos disfrutar libremente, ¿sí? Y esto también pasa respecto a la intimidad entre un hombre y una mujer. Dios nos ha dado cuerpos, hermanos, que no solamente están hechos para que nos reproduzcamos, para que tengamos hijos, sino que los que estamos casados sabemos, Dios nos ha dado cuerpos los cuales también tienen sensaciones especiales.
y con las cuales podemos disfrutar de una manera muy especial y muy profunda y muy íntima y muy grande con nuestras esposas específicamente. Y esto, hermanos, es importante porque el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 7, tu cuerpo ya no te pertenece a ti, hermana. Ese cuerpo que tú tienes, hermana, está creado para que satisfagas a tu esposo. Aquí hay muchas cosas que hablar, no solamente para las mujeres, también para los esposos, ¿sí? Pero hermanos, les ruego que tomen esto muy en cuenta. Tu cuerpo ha sido hecho para que tu cónyuge lo disfrute. Entonces eso significa, hermana, hermano también, que deberías cuidar de este cuerpo, ¿sí? Los cristianos son muy negligentes respecto a esto, lamentablemente, en muchos casos. No cuidan bien de este cuerpo y eso, hermano, te lo voy a presentar de esta manera. Es pecado. El que no cuides de este cuerpo, el que no te alimentes bien, el que no te ejercites, el que no cuides de que este cuerpo se mantenga bien. Hay cosas que no podemos evitar. Envejecer no podemos evitar, ¿sí? Eso es algo normal y natural. Pero hay cosas que sí podemos evitar si somos disciplinados y si nos cuidamos. Y eso no solamente debe ser para la gloria de Dios, pues tener cuerpos saludables significa que estoy administrando bien este cuerpo para poder trabajar para el Señor. Pero también, hermanos, tiene que ver con el tema de que este cuerpo ha sido hecho para que mi esposa lo disfrute. Entonces, en la medida de no solo mis posibilidades, sino que como una responsabilidad, yo veo mi cuerpo como algo que yo debo cuidar, que yo debo tener bien cuidado para mi esposa. Y lo mismo, hermanas, debe pasar con las esposas. Un error que he visto que muchas mujeres cometen, algunos varones también, es de que en la etapa del noviazgo, las mujeres quieren verse bellas, se arreglan y quieren verse muy lindas para su novio. Y se casan y todo eso acabó. Hermana, eso es un error muy grande. ¿Por qué habrías de quererte ver, por qué habrías de quererte ver bella? ¿Sí? Em, para tu novio, para un hombre que no es tu esposo todavía. Pero para tu esposo ya no. Para tu esposo ya no importa. Y hermanos, en el mundo yo sé que pasa eso. Y este es uno de los motivos por los cuales hay tanto adulterio. Les voy a ser bien honesto porque en un momento voy a hablar más de eso porque el apóstol Pablo menciona esto en 1 Corintios 7. Pero hermanos, tanto hombres y mujeres muchas veces hacen eso. Para mi novio, para mi novia en la etapa del noviazgo, ahí es donde nos arreglamos, nos perfumamos, nos bañamos, nos vemos bien, vamos al gimnasio, hacemos esto, aquello. Y cuando nos casamos ya no. Hermana, cuando te casas para ese hombre, ahora él es tu esposo. Él sí se merece, ¿sabes? Todo ese arreglo. Él sí se merece que busques verte bella. Ahora, no estoy de acuerdo por si acaso con los estándares de belleza que muchas veces la sociedad nos impone, por los cuales mucha gente es tentada incluso a gastarse miles de dólares, incluso en intervenciones quirúrgicas o ese tipo de cosas. Creo que ese tipo de cosas, hermanos, hay que tomarlas con mucho cuidado y con mucha sabiduría y pedir mucho consejo y en muchos casos son pecaminosas. Pero hermanos, una persona que se toma la responsabilidad de cuidar este cuerpo, puede hacerlo, ¿sí? Dios nos ha dado la capacidad de poder alimentarnos bien, nos ha dado un día de 24 horas para poder trabajar, pasar con la familia, para poder ejercitarnos todos los días. Y hermanas, ustedes saben, sobre todo las mujeres, tienen este deseo de verse bellas, de verse lindas. Y esto debería ser, hermana, porque entiendes, yo tengo una responsabilidad hacia mi esposo. Yo tengo una responsabilidad hacia mi esposo de que él disfrute mi cuerpo, como yo también debo disfrutar del suyo. Y Pablo dice eso en 1 Corintios 7, tu cuerpo no es tuyo, y así es como debes verte. No es para mí, es para él. Como también a los varones, tu cuerpo no es tuyo, dice Pablo, es para ella. Y Pablo va a decir en 1 Corintios 7 que debemos cumplir deberes conyugales. Y hermanos, la intimidad entre un hombre y una mujer, escucha, es un deber, no es una opción, no es una sugerencia. Es un deber continuo. Y voy a presentarlo de esta forma. Es un deber continuo y constante. Si tú lees 1 Corintios 7, el apóstol Pablo va a decir que un hombre y una mujer no deberían separarse, y Pablo está hablando específicamente de la unión íntima que los hombres y las mujeres tienen en el matrimonio, no deberían separarse por mucho tiempo. A menos de que sea para orar, dice Pablo. Para orar ya tal vez, pero muy poco tiempo, dice Pablo. Muy poco tiempo y vuélvanse a unir. Y aquí yo te voy a decir por qué.
El apóstol Pablo nos dice, porque Satanás, hermanos, nos tienta. El hombre y la mujer tienen necesidades sexuales. Tenemos esas necesidades. Y escucha bien mis palabras. Estoy hablando de necesidades. Tenemos esa necesidad, ¿sí? Y Dios nos ha dado el matrimonio para que esa necesidad, hermanos, sea suplida, para que, para que tengamos todo lo que necesitamos en esa área. Cuando dentro del matrimonio no cumplimos nuestras labores, ¿qué crees que sucede? Provocamos, hermanos, de que podamos caer en tentación. Y hermanas, esto lo quiero decir con mucho cuidado, espero que suene de esa manera, pero hermanos, cuando un hombre adultera, no le vamos a quitar la responsabilidad al hombre, pero también muchas veces tenemos que decir que su esposa es responsable de ese adulterio. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer no quiere cumplir su deber conyugal. Y también se da viceversa, ¿sí? Muchas veces pasa lo opuesto, la mujer es la que adultera y muchas veces es porque el varón no está cumpliendo su deber conyugal. Entonces a veces, muchas veces el adulterio es causado por los dos, por los dos. Y el apóstol Pablo nos va a decir, pero en 1 Corintios capítulo 7, de que una protección que Dios nos ha dado para mantenernos fieles, para no adulterar, para no caer en el pecado sexual, ¿sabes qué es? Disfrutar la sexualidad dentro del matrimonio. Y disfrutémosla. El apóstol Pablo va a decir continuamente, no se separen, ¿sí? Este es un deber. La palabra deber ahí tiene que ver con una deuda que tenemos que pagar constantemente. Y hermanos, esto es algo que los matrimonios deberían tener como regla. Todas las semanas, según las circunstancias de cada familia o de cada pareja, tener momentos en los cuales sabemos, son para mi esposa, es para estar con mi esposa, es para estar con mi esposo en el caso de las mujeres. Porque tenemos esta necesidad y Dios nos ha regalado la sexualidad para que la disfrutemos ahí en el matrimonio. Y Dios, cuando la disfrutamos en el matrimonio, es una forma por la cual Dios nos cuida del pecado, nos protege, escucha, de la inmoralidad, nos protege, hermanas, de, de adulterar, de adulterar. Y hermanas, mujeres casadas, esposas, tienen que tener esto muy en cuenta, ¿sí? Las mujeres solteras que están preparándose para el matrimonio, tengan eso muy en cuenta, ¿sí? Porque eso es lo que la Biblia nos presenta sobre este tema. Luego, en quinto lugar, si no me equivoco, aunque, wow, tenemos bastantes cosas que hablar el día de hoy, así que me voy a extender un poco más, por favor. Dios demanda, hermanas, de ustedes que no sean contenciosas, no sean peleoneras. Hermanas, una de las peores cosas que le puede pasar a un hombre, sí, después de todos los conflictos que tenemos en el trabajo, hermanas, yo específicamente como pastor estoy lidiando con problemas todo el tiempo. Estoy, estudiando todo el tiempo esto, intentando yo mismo esforzarme por entender la palabra, conocer la palabra, estudiar a fondo. Necesito concentrarme, necesito resolver cosas que a veces son complicadas para entender un pasaje. Aparte de eso, como pastor, estoy constantemente resolviendo conflictos, dando consejo a hermanos, hermanas que tienen problemas. Y hermanos, ¿sabes qué es lo peor que me puede pasar? Llegar a mi casa y tener un problema más. Ahora, hermanos, escucha, hay problemas que está bien. Mis hijos se enferman, hermano, es un problema en el que yo estoy. Mi hija hace un tiempo le dio neumonía. Hermana, yo fui al hospital, yo me quedé con mi hija 2 días dormido ahí en el hospital. Está bien, esos son problemas que son naturales, que suceden en este mundo, son cosas que pasan, ¿sí? Entonces no estoy diciendo que a los varones se nos debe eximir de todos los conflictos dentro del hogar. Pero a lo que sí me estoy refiriendo, hermanos, es de que los varones ya lidiamos con muchos conflictos y aparte llegar a nuestro hogar y tener una esposa conflictiva, una esposa peleonera, como les llamamos, hermanas, eso sinceramente es algo por lo cual muchos hombres a veces no quieren llegar a su casa. Y algunas hermanas tienen que preguntarse eso. Algunas hermanas a veces se quejan y dicen, ¿por qué mi esposo no quiere venir? ¿Sí? No quiere venir a esto, no quiere venir a lo otro, quiere irse con sus amigos a jugar fútbol.
Hermana, tal vez tu esposo tiene algún conflicto que hay que lidiar, no digo que no, pero también debes analizar si no es por tu causa. Porque si resulta que llegamos a nuestro hogar y lo único que escuchamos son quejas, 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 peleas, peleas, una mujer que quiere contender todo el tiempo, que siempre está enojada, que siempre está de mal humor. Hermanos, eso es algo que sinceramente destruye hogares. Hermana, Dios no quiere que seas ese tipo de mujer. Ahora no estoy diciendo que las mujeres no se pueden enojar, pero hermana, si te enojas que sea por un motivo correcto y siéntate con tu esposo a hablar, a solucionar. Pero tú sabes a lo que me refiero. Hay mujeres que todo el tiempo quieren contender, contender, pelear. Escucha lo que dice Proverbios sobre esto. Proverbios capítulo 19, versículo 13. Dolores para su padre el hijo necio, y escucha, y gotera continua la contienda de la mujer. ¿Has estado en esa posición en la casa en el que un hogar o una casa tiene una gotera que está sonando ta, 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 la gotera, ¿verdad? Y te cansa, ¿sí? Quieres arreglar eso. Y una mujer, hermano, contenciosa, una mujer que todo el tiempo está peleando, disgustada de cualquier cosa, enojándose de todo. Hermanos, eso yo entiendo. Por eso que a veces hay hombres que no quieren estar en su casa, ¿sí? No los excuso, pero entiendo que no quieran estar, porque ¿quién quiere estar en un lugar así? Escucha lo que va a decir Proverbios 27, versículo 15 al 16. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Hermanas, a veces hay mujeres que están todo el tiempo disgustadas, todo el tiempo quejándose, todo el tiempo viendo lo malo, todo el tiempo contendiendo. Y Salomón dice, ¿sabes? Aunque los hombres nos esforzáramos por arreglar eso, es como querer contener el viento, no se puede. Es como querer agarrar aceite con la mano derecha, no se puede. El aceite se escurre, se resbala por todas partes. Entonces es algo que nos hace sentir incluso impotentes, ¿sí? Porque ¿qué podemos hacer? Y a veces escuchas hombres decir eso, ¿sí o no? Ya no sé qué más hacer para que esta mujer esté feliz. Ya no sé qué más hacer. Y hermanas, a veces eso es no porque el hombre no esté cumpliendo sus responsabilidades, sino porque tú eres una mujer rencorosa, peleonera, todo el tiempo viendo lo malo. Hermana, eso cansa, eso cansa. Salomón va a decir en otro lugar, en Eclesiastés, de que a vivir con una mujer contenciosa es mejor irse al desierto. ¿Sabes qué era el desierto en aquellas épocas? Un lugar donde no hay agua, donde podías morir. Y Salomón va a decir, ¿sabes? A estar con una mujer rencillosa, a veces es mejor irse a un lugar así. Hermanas, tomen muy en cuenta eso. Dios demanda de que ustedes no sean contenciosas, no sean peleoneras. Hermana, tú deberías ser una mujer a la cual tu esposo quiere volver todos los días. Por la sumisión, el respeto, el servicio, la honra que recibimos. Hermanas, eso es lo que tú deberías apuntar a hacer. Ahora que tu esposo no te valore, hermana, eso es el pecado de él. Que tu esposo no valore lo que haces y cómo le sirves y el buen ánimo, el buen humor que tienes, eso es un problema de él que hay que trabajarlo también. Pero aquí, hermanas, cuidado tú seas el conflicto. Cuidado tú seas la que está ocasionando este tipo de cosas. Porque una vez más, hermana, la mujer rencillosa, la mujer contenciosa es algo que molesta de manera continua, con la cual uno, hermana, no se puede soportar. Y como he mencionado, hermanas, en el caso de los varones, hermanas, los varones que nos dedicamos a sostener bien nuestros hogares y nos dedicamos bien a la labor que Dios nos haya dado, sea en la iglesia o con otros talentos en la sociedad, hermanos, todo el tiempo estamos resolviendo problemas, todo el tiempo estamos lidiando con cosas. Y llegar al hogar, y como he mencionado, a veces hay problemas que son normales, que hay que resolver, ¿sí? Está bien, ¿sí? Pero llegar a un hogar donde nuestra esposa es el problema, porque siempre está de mal humor, siempre está renegando, siempre está quejándose, hermanas, eso va a destruir tu casa, va a destruir tu casa. La mujer virtuosa, más bien, hermanas, escucha lo que dice Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Hermana, esa es la mujer virtuosa.
Abre su boca con sabiduría, la ley de clemencia está en su lengua. Los hombres, hermanos, tenemos la fuerza física, pero ustedes saben que muchas veces ustedes son las que tienen la lengua para hablar, para decir. Em, la mujer, hermano, puede destruir su casa con sus palabras. Puede destruir su casa con sus palabras, con su mal humor. Puedes destruir tu hogar. Hermana, Satanás sabe cómo se puede usar eso. Sí, sabe. Y tienes que tener mucho cuidado con esto. Con eso no te estoy diciendo, hermana. Si hay algo que quieras arreglar con tu esposo, si hay algo que te ha enojado de tu esposo, no te estoy diciendo que no arregles eso. No te estoy diciendo que no te sientes con él a conversar, a hablar. Pero una vez más, tú sabes que es muy distinto tener una mujer que todo el tiempo está enojada, todo el tiempo está de mal humor, todo el tiempo está desconforme, no está agradecida. Tú sabes que hay mujeres de esa forma. Y hermanas, no quieres ser ese tipo de mujer. Dios demanda de que no seas una mujer rencillosa, una mujer contenciosa. En sexto lugar, si no me equivoco, hermanas, Dios quiere que tú seas una discípula de tu esposo. El apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios 14, versículo 35, si una mujer quiere aprender algo, vaya a su marido, a su esposo. Y hermanas, aquí les tengo que decir esto, sí. Ahora, los esposos tenemos que tomarnos la responsabilidad de enseñarles, de tener devocionales familiares todo el tiempo, todos los días. Pero hermanas, muchos de ustedes desprecian a sus esposos y no los buscan. Para que Él me disipule, Él me guíe. Pero esto es algo que Dios te manda a ti. ¿Quieres aprender algo? Pregunta primero a tu esposo en tu casa. Eso dice Pablo literalmente. ¿Sí? Incluso antes de recurrir a mí como pastor, hermana, tú deberías recurrir a tu esposo. Antes de recurrir a pastores en el internet, a mujeres mentoras en el internet, hermano, deberías recurrir a tu esposo. Él es tu guía, él es tu cabeza. Tu esposo merece ese respeto también, de que tú eres mi guía, a ti es a donde voy a recurrir cuando no sé algo, cuando quiero aprender algo, cuando quiero profundizar algo. Ahora tal vez tu esposo va a decir, uy, esto no conozco muy bien, ok, que él mismo te guíe a que busques al pastor, a que busques más información, más recursos, está bien. Pero hermana, nunca eso debería darse en desprecio del rol que tu esposo debe tener. Te recuerdo que Pablo nos llama a los esposos a amarlas y santificarlas por el lavamiento de la palabra. Nosotros somos los responsables de enseñarles. Y tu principal influencia, hermana, debería ser tu esposa. Tu esposa. Siempre y cuando no te esté guiando a ir en contra del Señor, hermana, tu principal influencia debería ser tu esposo. Y en último lugar, el día de hoy, el autor también nos va a presentar, hermanos, que una mujer virtuosa es una mujer preocupada por la caridad. Escucha lo que dice, esto es muy interesante. Proverbios 31, versículo 20, habla de la mujer virtuosa que alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Hermana, esto debería caracterizar a las mujeres, ¿sí? La caridad. Es ser mujeres las cuales están buscando ayudar a los pobres, a los necesitados, ser voluntarias en muchas de esas cosas. Escucha lo que la Biblia nos va a decir de una viuda en 1 Timoteo capítulo 5. Y esta es una mujer viuda a la cual la iglesia estaba considerando para apoyar financieramente. Pero escucha lo que Pablo nos va a presentar acá de una mujer madura en la fe, de una mujer que verdaderamente ha dado testimonio de ser una cristiana fiel, de ser una mujer que está siguiendo a su Señor de manera correcta. Escucha lo que Pablo dice. Sea puesta en listas, oh la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, y ahora escucha esto, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Escucha, hermano, y te voy a ser sincero, hay muchas mujeres cristianas que deben empezar a tomar esto en cuenta. Hermana, Dios quiere que ustedes también sean esa fuente por la cual los desprotegidos, los pobres reciban ayuda. Y las mujeres, sabemos, hermanos, tienen una forma especial de hacer eso y una capacidad especial de hacer eso. Por eso Pablo habla de estas mujeres maduras en la fe, las cuales practicaban la hospitalidad.
Estaban, hermanos, buscando ayudar a los que podían, lavando los pies de los santos, socorriendo a los afligidos. Hermana, eso es una gran obra, ¿o no? Es algo por lo cual dar algo de tu tiempo durante la semana. Y hermana, esa es una buena esposa cristiana. Esa es una buena esposa cristiana. Y en el contexto en el cual hemos hablado también, hermanas, de que las esposas son las que administran los recursos que el hombre trae, hermana, parte de esa administración debería ser esto también. Ayudar a los afligidos, socorrer, buscar ser hospitalarios. Hermana, a algunos de ustedes Dios les ha dado tal vez la capacidad y las ha bendecido económicamente para tener un hogar o una casa grande. Hermana, está muy bien. Yo conozco familias que tienen una casa y que han buscado tener un espacio para hospedar personas cuando sea necesario. Perfecto, ¿sí? Y ahí la esposa es la que tiene esta responsabilidad de ser hospitalaria, ¿sí? De recibir, de socorrer a los afligidos, de estar preocupada por la caridad. Esa, hermana, es un deber de una esposa y eso es algo que hace muy bien a la familia, porque no estoy diciendo que toda la familia no se debe involucrar en esto, pero es muy interesante que a la mujer virtuosa se la presenta así, una mujer que alarga su mano al pobre, que extiende sus manos al menesteroso. Y hermanas, una mujer así vale oro, como diríamos, o más que el oro. Y te ruego que tomes en cuenta esto. Porque sí, la sociedad que te desprecie, pero escucha lo que Dios dice de una mujer así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hermana, vales más que el oro. Si estás siguiendo estos deberes, si estás cumpliendo estas responsabilidades como esposa.